La última ponencia del curso y la verdad es que como el nivel ha sido muy alto, va a ser muy difícil que lo superen, pero seguramente que lo va a superar, porque José Manuel Igrejas antes lo ha hecho realmente espectacular. Estoy convencido que María Jesús del Barco lo va a hacer igual y mejor. Y también sí que quiero hacer una breve referencia porque esta ponencia y un breve reseña de su currículum. No voy a leer todo el currículum porque entonces no habría conferencia, pero bueno, porque además es una mujer súper activa, no para y hace muchas cosas, como luego ya veréis cuando haga una breve reseña de su currículum. Primero quiero indicar que la Constitución española, Bego, cierra si quieres, sí. La Constitución española prohíbe a los jueces y magistrados pertenecer a los partidos políticos y pertenecer a sindicatos. Consecuencia de esa prohibición, la única forma, vía de participación que reconoce la Constitución española en el artículo 127 es el derecho de asociación profesional. Y a través de estas asociaciones profesionales de jueces, los jueces podemos participar en la vida política, pero no políticamente, sino en aras de lo que todos habéis estado viendo aquí estos días, de la defensa de la independencia judicial, de exigir que el Consejo General del Poder Judicial funcione, de que los juzgados y tribunales estén dotados correctamente. Por lo tanto, y como enlazando con lo que ha dicho antes José Manuel Igreja sobre la situación en el mundo, pues el asociacionismo judicial no solamente cumple una función, sino yo creo que es esencial, porque los jueces, como ha dicho él perfectamente, es que lo ha dicho mucho mejor, pero entonces por eso lo voy a copiar, estamos en nuestro despacho solos y la soledad del juez es complicada, pero eso es lo que tiene que ser para resolver, pero para otras cuestiones. Y además el Poder Judicial es el eslabón y el poder más débil, porque el Poder Judicial no lo tiene una Cámara Legislativa, no lo tiene un gobierno como es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, sino que lo tenemos cada uno de los jueces y magistrados que juzgamos. Y entonces defender esa independencia judicial, si no tenemos algunos instrumentos, pues es francamente difícil. Y además ya lo dirá seguramente María Jesús, y ha salido aquí cuando se habla de los informes que hace la Unión Europea sobre la percepción que tienen los ciudadanos del Estado de Derecho en cada uno de los países, que ha salido recientemente uno. Yo tengo aquí uno del año 2022 o 2021, pero que decían que el 40% de los españoles desconfiaban de la independencia judicial, pero no porque los jueces no sean independientes, sino por la interferencia y por la incidencia que pretenden los partidos políticos, no los políticos individualmente, sino pretenden intervenir en el nombramiento del Consejo General del Poder Judicial, y en definitiva eso es lo que socava la independencia, que tan importante es, como hemos dicho. Y para hablar de la independencia judicial y del asociacionismo judicial, pues quién mejor que María Jesús del Barco, que es la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, asociación que es la que organizamos este curso, a la que me honro en pertenecer desde hace bastante tiempo, y también María Jesús, que es la presidenta desde hace un año prácticamente, ¿no? Algo menos, ¿no? No llega, no. No, yo encantado, porque además yo en los congresos de la asociación he sido muy activo y tal, y yo no he ganado, pero vamos, he conseguido que algunas de mis planteamientos hayan tenido cierto éxito, y fueron dos: una vez por unas cuestiones que vienen al caso, y otra vez cuando María Jesús fue nombrada presidenta, porque yo creo que es una magnífica presidenta de la asociación y creo que lo va a hacer muy bien. Simplemente unos datos de su reseña y currículum, porque si no, pues no la dejaría hablar. Entonces, simplemente decir que es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho, valga la redundancia, de la Universidad de Valladolid. Ingresó en la carrera judicial en 1998, ha estado en diversos destinos judiciales, el último de ellos en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Madrid desde el año 2010 hasta el año 2018. Es juez decana actualmente de los juzgados de Madrid por elección de sus compañeros desde el 13 de septiembre de 2018. Ha colaborado en múltiples actividades, pero lo que sí que quiero destacar es su compromiso y su dedicación asociativa, porque si no entiendo mal, ha sido el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, creo que 4 años, casi, ha sido vicepresidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura en Madrid, presidenta de su sección territorial, y como ya les he indicado antes, desde el mes de noviembre, no desde el mes de septiembre, que le quería quitar 2 meses de mandato, y a mí me encanta que lo siga teniendo. Entonces, desde noviembre de 2021 es la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura. Y además quiero decir otra cosa, y es
que lo está haciendo muy bien en la defensa de la independencia judicial, porque es verdad que lo oímos mucho en los medios de comunicación y a los jueces eso nos asusta un poco cuando hemos estado aquí con los periodistas, pero María Jesús lo hace francamente bien y además creo que dice las palabras correctas. Nada más, y tiene la palabra María Jesús, y gracias por haberme dejado organizar el curso. Gracias a ti, eso es lo primero que tengo que decir. Buenos días. Y muchas gracias a ti, Juan Ángel, por organizar el curso y por organizarlo así de bien. Yo hoy venía pensando por ese pasillo torrido que yo creo que este año ha salido mejor que otros años, que generalmente sale siempre muy bien, pero a lo mejor ya hemos cogido carrerilla y esto va, y no sé, veo mucha gente joven, algunos licenciados en Derecho, no licenciados en Derecho, por eso procuramos siempre tener temas un poco amplios que puedan interesar a toda la sociedad y que sean fáciles de transmitir. Juan Ángel tiene conmigo más paciencia que el Santo Job, y cuando empieza a organizar el curso yo le pongo peros a todo y este ponente pues no me gusta, pues no puedes traer a otro, te llevas todos los años, pero al final pues siempre le digo que sí a todo lo que me dice, así que tampoco te quejes tanto de mí, porque yo todo lo que él dice, perfecto. A María Jesús, porque está como siempre atendiendo a todo el mundo con una sonrisa y está siempre dispuesta a ayudar y a colaborar en todo, y aquí ya sabes que esta asociación, si haces las cosas bien y tienes voluntad de hacerlas, pues aquí no se suelta a uno, no se le deja escapar. Pues efectivamente, soy la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura desde noviembre del año pasado, que es la asociación mayoritaria de jueces. Y a mí el título de la ponencia me gusta mucho, Asociación Judicial e Independencia Judicial. Es que para mí es lo mismo. Yo para qué quiero ser miembro de una asociación si no es porque creo en la independencia judicial, si no es porque creo que es lo que hay que defender, dado que quien tendría que hacerlo pues no se molesta ni siquiera en intentarlo. El pasado día 19 de junio, en el Confilegal, Carlos Berber, el que estuvo aquí sentado el miércoles, publicaba un artículo que se titulaba La hipocresía de Ruiz Gallardón y muy buenas, y su inquina hacia las asociaciones judiciales. Y se hacía eco de unas declaraciones del exministro. En la semana del 13 de junio, el Colegio de Abogados de Madrid inauguraba sus fiestas por el 425 aniversario de su nacimiento, de su creación, y en el último día hicieron un coloquio entre los exministros, entre algunos exministros de la democracia. Y Ruiz Gallardón nos dedicó estas palabras. Dijo: la culpa de la politización de la justicia la tienen las asociaciones judiciales. Es la verdad. Y lo dijo así, de forma vehemente, firme, para que todo el mundo lo creyera, porque él cuando dice las cosas las dice así, con rotundidad. Y dijo: este sistema actual lo han legitimado las asociaciones judiciales, no los partidos políticos. ¿Por qué? Porque durante los años en los que las asociaciones judiciales tuvieron la mayoría en el Consejo General del Poder Judicial, ocuparon el 80% de los nombramientos. Sigue diciendo, las asociaciones judiciales solo representan el 50% de la carrera judicial, el otro 50% no está afiliada, y las asociaciones han convertido el sistema en una canalización de los intereses de sus asociados. Ruiz Gallardón es considerado por muchos el peor exministro de Justicia que hemos tenido. Bueno, los optimistas bien informados dicen que todo es susceptible de empeorar, así que vamos a ver qué nos depara el porvenir. Luego volveré con él, pero arranco desde estas amables y cariñosas palabras que nos dedica Alberto Ruiz Gallardón. Y luego seguramente espero que lleguen ustedes a la misma conclusión que yo, que está equivocado. Creo que pocas organizaciones profesionales dentro del ámbito de la justicia que despierten mayor interés que las asociaciones judiciales, porque pues sea por la situación en la que se encuentra no el Consejo General del Poder Judicial en su momento actual, sino desde el momento en el que a los jueces nos privan de la facultad de elegir a los vocales, o sea, porque las circunstancias del día a día de la carrera judicial son cada vez peores. En nuestro menudeo diario, y no me refiero a menudeo de que hagamos cosas ilegales, sino nuestro día a día, pues creo que nos ha convertido en definitiva en el engarce entre el poder político y la carrera judicial. Y esto tiene varias vertientes. Por una parte, bueno, esa vertiente constitucional que parece que puede chocar, porque bueno, desde el momento que se habla de una división de poderes y la imposibilidad de que los jueces pertenezcamos a partidos políticos. De otro lado tenemos esa vertiente o esa lógica profesional, que es la defensa de los intereses de la carrera. Y luego tenemos esa lógica política, porque todo el entramado institucional, en definitiva, nos obliga también a mantener desde las asociaciones judiciales relaciones o vínculos con los partidos políticos, porque miren, el Consejo
General del Poder Judicial tiene una serie de funciones atribuidas, pero la dotación de los medios personales y materiales no la decide el Consejo, porque es un órgano de gobierno un poco en minúsculas. No tiene el resto de competencias para decir el número de juzgados que se crean, los jueces que son necesarios o cómo se va a hacer pues, la implantación de los sistemas tecnológicos en la Administración de Justicia. Por tanto, creo que esto es un motivo más para que las asociaciones judiciales tengamos la relevancia que tenemos en el sistema y en la carrera judicial. El artículo 127.1 de la Constitución habla de nosotros, de las asociaciones judiciales, y dice que los jueces y magistrados, así como los fiscales, mientras sean en servicio activo, no pueden desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos, y que la ley establecerá el sistema y las modalidades de asociación profesional de jueces, magistrados y fiscales. Si se dan cuenta, los jueces ya se nos priva de derechos fundamentales que tienen otros ciudadanos, porque el artículo 6 en el título preliminar habla de los partidos políticos como el instrumento que permite expresar ese pluralismo político, de conformar la manifestación de la voluntad popular, y como un instrumento también de canalizar la participación política de los ciudadanos en la vida pública. Y el artículo 23 reconoce a todos los ciudadanos el derecho a participar en la vida democrática, en la vida política, bien directamente o a través de sus representantes. Los jueces, por suerte, no podemos pertenecer a ningún partido político, y ustedes me dirán, pues hay algunos que sí que pertenecen, sí, antes y después. Luego hablaremos de ellos también. Pues efectivamente el artículo 127 nos impide pertenecer a partidos políticos, como no puede ser de otro modo, porque bueno, la configuración de la división de poderes, la existencia del Poder Judicial como un tercer poder del Estado que está para el control de los otros dos poderes y el control de la actuación de estos dos poderes a la legalidad. Pues porque, entre otras cosas, además, lo que exige es unos jueces independientes, neutrales, imparciales y que puedan decir qué es el derecho. Pero también estamos privados del derecho de sindicarnos, que también es un derecho fundamental para el resto de las asociaciones, de los ciudadanos. Pudiera pensarse que a cambio de la sindicación nos han dado el derecho de asociación. Pues hombre, sí, pero no. Yo no quiero que a mí como asociación me consideren un sindicato, entre otras cosas, porque con la mala fama que tienen los sindicatos, a mí que no me metan por favor en el mismo saco, porque nosotros reivindicamos la mejora de las condiciones profesionales de quienes integramos la carrera judicial. Pero lo hacemos porque todo el entramado de aquellas cuestiones que afectan a nuestro estatuto jurídico, en definitiva, están para la salvaguarda de nuestra independencia judicial. Nosotros no defendemos nuestros intereses profesionales por interés corporativista o porque queramos vivir pues mejor que nadie ni nos creamos más que los demás. Nosotros lo que queremos es defender nuestra independencia judicial. Por tanto, sí que tenemos esa defensa de los intereses profesionales, pero no somos un sindicato. La Constitución, como les decía, regula en el artículo 127 la existencia de las asociaciones profesionales. La Ley Orgánica nos dedica un artículo, solamente el artículo 401, que curiosamente se ubica dentro del libro segundo, jueces y magistrados, bueno, no curiosamente, como no puede ser de otra forma, bajo el título de la independencia judicial. Así que a lo mejor algo de relación con la defensa de la independencia judicial sí que tenemos. Y este artículo 401, aparte de decir las cosas normales de cualquier asociación, pues sobre el estatuto, el nombre, cómo es el régimen de los miembros de esa asociación, que no puedes pertenecer a más de 2 asociaciones profesionales, que solamente puedes pertenecer a una asociación profesional de jueces cuando estás en el servicio activo, establece en su apartado segundo cuáles son las funciones que podemos desempeñar las asociaciones. Y dice, podrán tener como fines lícitos, no me imagino una asociación judicial, la verdad, persiguiendo fines ilícitos, pero bueno, no está de más la precisión. Podrán tener como fines lícitos la defensa de los intereses profesionales de sus miembros en todos los aspectos y la realización de actividades encaminadas al servicio de la justicia en general. Y no podrán llevar a cabo actividades políticas ni tener vinculaciones con partidos políticos o sindicatos. Y cuando nacemos las asociaciones judiciales, en concreto, cuando nace la Asociación Profesional de la Magistratura, porque el resto se han ido disgregando, algunas de nosotros, otras un poco sé de dónde han surgido, la verdad sea dicha, pero bueno, nosotros somos, como dice Manuel Almenar, la casa madre. Pues sí, somos la casa madre, fuimos la primera asociación profesional cuando nace, después de la Constitución, el año 1978, pues ya se estaba fraguando, incluso antes de ese movimiento asociativo entre los jueces. Aquí está Ramón Rodríguez Arribas, que desde luego sabe de esto mucho más que yo, que ha sido durante muchos años presidente de la asociación, y que todo lo que yo diga esto seguro que me quedaré corta. ¿Cuáles entonces son las funciones que nos encomienda
La ley orgánica, la defensa de los intereses de la carrera. Vamos a ver, yo creo que se ha producido un cambio muy importante en la carrera y también en el papel de las asociaciones profesionales. Porque, bueno, en el año 1980, cuando surgen las asociaciones profesionales, cuando surge la APM, que era la única asociación judicial, los jueces teníamos la facultad de elegir a los vocales judiciales, porque la ley orgánica de 1980 atribuía a las jueces la facultad de elegir a los vocales judiciales. Qué curioso, ¿verdad?, que justo promulgada la Constitución se publica la ley orgánica del Poder Judicial, que cualquiera pudiera pensar que el legislador tenía más reciente lo que quería el constituyente y nos da esta ley orgánica. Pues no, en el año 1985 nos quita esas funciones. Bueno, pues yo creo que en ese momento, bueno, pues había que organizar las listas para presentarse a estas elecciones. Pero una vez que nos privan de esta facultad, una vez que el Consejo General del Poder Judicial ya no es elegido por la carrera judicial, creo que se inicia el despegue, la desvinculación de los jueces de su órgano de gobierno. Hace unos años se hizo muy famosa la frase "no nos representan". Pues ustedes pregunten a los jueces de este país cuántos se sienten representados por su órgano de gobierno, sea por la forma en la que se ha elegido, sea porque se han desvinculado cada día más de la carrera judicial. Quizá como no les elegimos tampoco nos deben nada. O sea porque, bueno, cada vez se les ha disminuido más en sus funciones y porque este dislate que existe a la hora de asumir las competencias en materia de justicia, en la gestión de los medios materiales y personales atribuidas a los ministerios y a aquellas comunidades autónomas que han asumido estas competencias, ha diluido tanto la gestión y el quién manda aquí, que al final el Consejo pues ha quedado como un órgano desgraciadamente politizado y desgraciadamente dañando o entendiendo el ciudadano que esa imagen de politización es la que nos corresponde también o que se nos atribuye también a los jueces. Si bien, bueno, es evidente que los jueces o las asociaciones judiciales tenemos que reivindicar una mejora profesional de nuestras condiciones profesionales, de nuestras condiciones laborales. A veces cuando hablamos que vamos a pedir dinero, pues siempre alguno te dice: pues ponte a trabajar, coge un pico y una pala, ¿de qué te quejas? Hombre, en definitiva es verdad, tenemos un sueldo fijo, pero es que, bueno, la ley orgánica en su artículo 402 dice que el Estado debe garantizar nuestra independencia económica a través de unos salarios, una retribución digna y adecuada a nuestra función. Esto, desde luego, pregunten ustedes a cualquier juez de ingreso, pero incluso a los magistrados que llevamos unos cuantos años en esto, verán como ninguno se le cree. Pero bueno, el cambio en la carrera judicial ha producido también un cambio en las reivindicaciones que se hacen en la carrera judicial y por las asociaciones judiciales. Antes era una carrera eminentemente formada por hombres, pero como muchas profesiones de este país. Hace unos meses mirábamos fotografías de la propia Asociación Profesional de la Magistratura, de congresos y reuniones anteriores, y eran todos señores, como diría alguna, eran todos señores y alguna mujer de vez en cuando. Bueno, ahora ha cambiado la asociación, pero del mismo modo que ha cambiado la carrera judicial, ¿no? En las últimas promociones el 75% de los que aprueban son o somos mujeres, por tanto ahora el 54% de la carrera judicial lo integran también mujeres. Y esto afecta pues a las propias reivindicaciones que se hacen también, porque se reivindican ahora políticas de igualdad y de conciliación que hace 20 años, 25, pues eran inimaginables. Y desde luego que hay que reivindicarlas, hay que hacer la reivindicación de aquellas políticas que nos permitan a las mujeres, o que no nos impidan a las mujeres por el hecho de serlo y porque no tengamos adecuadas políticas de conciliación, pues acceder a determinados puestos de lo que se denomina la alta judicatura. Y en eso creo que estamos implicadas todas las asociaciones judiciales. Desde luego que tenemos que reclamar y reivindicar mejoras profesionales, porque los jueces, además de poner sentencias, pues cuando colgamos la toga en el despacho y nos vamos a casa, pues tenemos hijos que comen. Además, como los médicos dicen que conviene hacer 5 comidas diarias, pues el niño se lleva su almuerzo al cole, se come la merienda cuando vuelve, hay que pagarles el inglés, hay que pagar la hipoteca, la luz. A los jueces también nos sube la luz. Quiero decir que, lógicamente, tenemos que comer. Pero a mí a veces me da un poquito de pena, o me asusta, que me da la sensación que perdemos la brújula y que nos olvidamos de lo que somos. Yo creo que es muy, muy importante que reclamemos unas mejores condiciones profesionales, porque nos lo demanda la carrera,
pero creo que tenemos que tener muy claro que nosotros somos algo más que un sueldo o que te llamen compañeras para preguntarte cuando me incorpore, ¿hay nevera para que yo pueda guardar la leche del biberón? Hombre, no sé, para mí ser juez es otra cosa, lo siento, y con todo el cariño. Tengo hijos, los he criado, no han salido malos del todo, he seguido desempeñando mis funciones y hay cosas que a mí en la vida se me hubiera ocurrido pedir, porque yo creo que como juez mis reivindicaciones tienen que ser, digamos, de lo grande o de las cosas que dan dignidad a la función que yo desempeño. Yo creo que a esto han contribuido, pues la verdad es que muchos factores. Por un lado, la aparición en el panorama asociativo de determinadas asociaciones que hacen una serie de reivindicaciones como demasiado pedestres, muy del día a día y muy de olvidar que a veces la política judicial y la reivindicación de medios para la carrera deben estar dirigidas directamente a defender y a mantener un estatus que nos permita actuar con absoluta independencia. Pero a veces pues, nos perdemos en comunicados, en actitudes populistas que hacen mucho daño a la carrera judicial. A lo mejor a corto plazo son estupendas las reclamaciones, pero los jueces tenemos que ver a medio y a largo plazo las consecuencias de lo que pedimos. Yo creo que hay muchos inconvenientes también en el día a día de los jueces. Cuando hablamos de jueces jóvenes, nosotros llamamos jueces jóvenes a los que aún no han conseguido ascender a la categoría de magistrado, porque yo entré en la carrera en el 98, en el año 2001 ascendí en 3 años. Tú sabías que en 3 años ya podía ser magistrada. Ahora algunas llevan 9 años en la carrera judicial y no asciendes a la categoría de magistrado. Esto es verdad que desgasta como juez, ¿no? Pensar que entré en la carrera, que no tengo una proyección profesional, que no sé cuándo voy a ir a mi ciudad de origen, a poder hacer una planificación de mi vida, pues como todo el mundo. Comprar una casa, tener hijos, ¿dónde me instalo? ¿No? Bueno, lo que quiere cualquier persona que quiere desarrollarse y tener una vida independiente. A veces, pues efectivamente, esas jueces que acaban de entrar en la carrera y que tienen un sueldo que es comparable al del conductor de autobuses. Ayer se publicaban los salarios de los conductores de autobuses de las plazas que ha convocado la MT en Madrid y dices, pues caramba, es que están cobrando como cobra un autobusero, que yo no digo que un autobusero no tenga que cobrar, pero creo que la dignidad de la función judicial debe retribuirse. Los propios jueces que llevamos muchos años en la carrera no tenemos proyección de futuro. Pueden pasar años y llegar a un juzgado de primera instancia en una capital, pero tardar pues 20 años en llegar a una audiencia provincial. Hay gente que lleva 30 años en la carrera y no ha conseguido llegar a la audiencia provincial de Madrid. No tenemos esa sensación de que ascendemos en la carrera. Pues lógicamente todas estas cuestiones deben ser objeto de reivindicación y de mejora. Y debemos recoger ese descontento general de los compañeros y traducirlo en reclamaciones y en reivindicaciones ante quien debemos hacerlas y lógicamente para eso estamos, para conseguirlas. Pero creo que debemos evitar caer en esta excesiva burocratización de la carrera y en la consideración de nosotros mismos como funcionarios. A veces ves a los jueces en prácticas que acaban de salir de la escuela judicial y que a veces parece que no saben muy bien lo que son y que les han enseñado a ser funcionarios de manguito, pero no les han enseñado a ser jueces. Y ser jueces, pues es un compromiso con la sociedad, no es pedir que me pongan un horario de 9 a 2 o quiero que el ministerio me regule el teletrabajo. Pues mira, cuando tú tienes esa vocación de servicio público, sabes que tienes muchas obligaciones y que vas a tener muy pocos privilegios. Pero bueno, para mí la función judicial me parece una de las funciones más importantes en una sociedad democrática, pero por todas las cosas que hemos estado diciendo aquí. No existe garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos si no existe un poder judicial independiente. Por eso es esencial que se adopten todas las medidas para proteger y para amparar la figura del juez y para que digamos qué es un juez y qué no debe ser. Las asociaciones judiciales también estamos para reivindicar medios materiales, la creación de órganos judiciales, las implantaciones de sistemas tecnológicos, porque la verdad, y por desgracia, quien debería hacerlo pues está un poco despistado, y si nunca hemos estado muy amparados por el Consejo, tampoco en estas reivindicaciones en los últimos años menos. Y ahora que hablamos además de un Consejo que tiene su mandato más que pasado ya de fecha, no, este es el mío, ya me lo cambié yo, que soy muy bien mandada, vale, gracias. Pues efectivamente, pues tenemos que hacer nosotros esas reclamaciones.
Y les decía al principio de mi intervención que para mí es fundamental y vinculo, porque no lo puedo entender de otra forma, la defensa de la independencia judicial con mi labor en la Asociación Profesional de la Magistratura. En esto reconozco que he tenido muchas crisis de fe y a veces las sigo teniendo, porque, vamos a ver, reconozco que a veces asociarse es un riesgo. Un riesgo porque te etiquetan, bueno, tus propios compañeros, ¿no? Hay compañeros que te dicen, no, es que yo soy independiente. ¿Cómo? Tú eres independiente y yo no lo soy. Yo soy igual de independiente que tú. Ramón Rodríguez Arribas me decía una vez en una entrevista que él no es que fuera independiente, es que era juez independiente y además estaba amparado por su asociación judicial. Por tanto, a mí las etiquetas de conservador o de progresista, pues la verdad es que me hacen muy poca gracia. Bueno, en realidad no me hacen ninguna gracia, porque estoy convencida de que sin necesidad de que tú estés asociado, desde el momento que dices una resolución que a un determinado grupo político o a un determinado grupo de presión no le interese, pues te pondrá la etiqueta que le corresponda. Es verdad que ha habido unas épocas en las que podíamos hablar de una especie de crisis asociativa y de una especie de rechazo a las asociaciones, pero yo creo que es un momento ya superado. Más del 54% de la carrera judicial está asociada. Si piensan ustedes en afiliación política, no llega al 3%. Lo siento, señor Ruiz Gallardón. Nosotros tenemos más campo de representación que los partidos políticos. Pero bueno, para mí ser juez y ser juez asociada a la APM supone pues la reivindicación o la defensa de un ideario que es la defensa del juez constitucional, el juez responsable, independiente, neutral, políticamente y sometido únicamente al imperio de la ley. Sé que porque no existe la perfección y que la aspiración o querer ser juez independiente es algo que construyes cada día, que depende de tus convicciones personales y también de las condiciones externas que tú tienes para tu ejercicio. Pero es fundamental que seamos y que creamos en nuestra propia independencia. Para mí la independencia del juez desde el punto de vista interno es fundamental, pero también desde el punto de vista externo. Pero sobre todo, lo que creo que es más importante, y es lo que creo que los que estamos aquí debemos tener claro, y sobre todo los que han venido como alumnos, es que la independencia judicial no es un derecho de los jueces, no es una reclamación corporativista ni un escudo protector, que los jueces no queremos que nos critiquen ni que nadie diga nada de nosotros. No, es un derecho del ciudadano, el derecho a un juez independiente, a que le juzgue un órgano judicial independiente e imparcial. Y así se recoge en la Convención Europea de Derechos Humanos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El derecho a un juez independiente es un derecho que tienen ustedes como ciudadanos, el derecho a que se resuelva por un juez imparcial los conflictos que ustedes presenten ante la jurisdicción. Pero además es que debe ser una característica esencial de todo el sistema judicial, porque de otro modo tampoco nosotros podemos defenderles o ampararles en sus derechos. Y si esto no existe, pues no existe democracia. Esto quedará muy bonito y podremos hablar de que somos muy demócratas y muy liberales y muy progresistas y muy lo que ustedes quieran, pongan todos los calificativos que quieran. Si no existe una independencia real, una independencia judicial real, no existe Estado de Derecho, y sin Estado de Derecho sus derechos y los míos no valen nada. Y eso supone la actuación de los jueces con un sometimiento al imperio de la ley. Mire, y esa es la mayor de las libertades, ¿eh? Hacer todo lo que dice la ley, y solo lo que dice la ley, yo creo que es el instrumento más importante que tenemos los jueces para cambiar la sociedad en la que vivimos, solo con la ley en la mano, pero con toda la fuerza de la ley en la mano. Decía Víctor Frank que la más grande libertad es elegir nuestra propia actitud ante cualquier circunstancia de la vida. Creo que los jueces cada día elegimos nuestra actitud desde la independencia para resolver cada uno de los asuntos que se nos ponen encima de la mesa. Pero también tenemos que tener esa proyección y esa protección externa, y para eso tenemos la legislación y nuestro ordenamiento jurídico. La propia protección que nos otorga la Constitución cuando establece que todas aquellas regulaciones que se refieran al Estatuto Orgánico de jueces y magistrados deben estar reguladas por ley orgánica. Por cierto, la reforma que se aprobó ayer efectivamente se aprueba por ley orgánica. La inamovilidad judicial. José Manuel nos ha estado contando de una manera estupenda lo que pasa en otros países. El otro día, compañeros que han estado pues en años anteriores viajando a países iberoamericanos pues para implantar sistemas de justicia independiente, para hablar de la ley procesal, para llevar la ley de protección integral a las víctimas, comentaban que era desalentador ir un año, volver 3 años después y ver que el cambio de gobierno había supuesto el cambio de esos jueces, porque la inamovilidad supone una garantía de esa independencia del juez.
la exclusividad de la función jurisdiccional. Los jueces nos dedicamos exclusivamente y con carácter excluyente a resolver los conflictos. La justicia se administra en nombre del rey por los jueces y magistrados que integramos el poder judicial a través de las normas procesales. Solo los jueces y magistrados. Tampoco nos tenemos que meter en aquellos otros berenjenales que no sean esos, más que aquellos que nos puede decir el legislador. Hasta hace poco llevábamos el registro civil. Ahora ya tampoco llevamos el registro civil porque en las últimas leyes nos han echado del registro civil y algunos que contentos están con habérselo quitado. La prohibición de pertenecer a partidos políticos, que ya decíamos antes. La prohibición de ser detenidos, salvo en caso de flagrante delito o por orden de un juez competente, es decir, la inmunidad del juez. Lo que les decía antes, la independencia económica. Y luego el hecho de que ninguna autoridad o funcionario administrativo o militar te pueda dirigir orden o instrucción. Oiga, pues hay políticos que esto no lo saben, y que te llaman y te dicen, pues me gustaría que trataras que viniera un juez a mi despacho. ¿Cómo? Perdón, es que esto es constitutivo de delito. Solo a tus efectos no te estés metiendo en un lío, pero tú, por muy cargo público que seas, no puedes citar al juzgado, a tu despacho, a ningún juez para que te cuente nada. Bueno, esta es la realidad que tenemos también los jueces, y defender la independencia supone también defenderla de estos ataques que a veces yo digo, ¿no será que no lo saben? Bueno, pues si no lo saben, nosotros ya estamos para recordárselo. Y ustedes me dirán, bueno, vale, ya sabemos lo que es la independencia judicial, todo perfecto, pero ¿qué pintan las asociaciones? Porque para eso está el Consejo General del Poder Judicial. Pues yo les aseguro que si preguntan a cualquier juez de este país, pues una vez que se haya recuperado de la impresión o del ataque de risa, dirá, vamos, ni loco, no, yo no creo que el Consejo me vaya a amparar. Si alguna vez sufro algún ataque, me meten en un sótano, se llevan el ordenador de mi despacho, pues antes que poner una querella o poner una queja o ver la que me espera, pues iré a mi asociación judicial. De verdad que sería mejor que el Consejo, que es en definitiva quien tiene la potestad disciplinaria, pues defendiera a los jueces. Pero como eso no sucede, pues es mejor estar en una asociación profesional, porque también es más difícil para quien tiene esa potestad disciplinaria pues enfrentarse a un grupo unido de jueces que a un solo juez individual, porque sí, los jueces estamos solos. Estamos solos cuando resolvemos, pero estamos solos también cuando reivindicamos condiciones profesionales más dignas y sobre todo cuando reivindicamos una defensa y un respeto por nuestra independencia judicial. Porque es que para eso es para lo que se creó el Consejo, para que defendiera la independencia judicial. Y han sido tan poquitos los casos en los que el Consejo ha actuado. Hay en esta sala una compañera que una vez consiguió que el Consejo le diera el amparo. Yo pienso que a lo mejor a la calle Marqués de la Ensenada hay que cambiarle el nombre o hay que poner una plaquita conmemorativa para decir, aquí una vez el Consejo me amparó. Porque esto es muy poco habitual y lo sabemos todos. Aunque es verdad que existe incluso un procedimiento en la propia ley orgánica, en el artículo 14, que dice que cualquier juez, los jueces y magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su independencia, lo pondrán en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial. Pues miren, aquel juez que se considera inquietado o perturbado en su independencia pocas veces recurre al Consejo, Es verdad que la interpretación de sentirse inquietado o perturbado no puede ser una mera apreciación subjetiva, sino que debe tener una connotación también objetiva. A mí como presidenta hay veces que es que ha aparecido un abogado, habla mal de mí en el recurso. Bueno, vamos a ver. O es que hay una noticia en un medio que dice de mí, los jueces estamos sometidos a la crítica. Una cosa es la crítica que hablábamos el otro día en la mesa con los periodistas, ¿no? Esa crítica constructiva, esa crítica seria, formal, que tiene un fundamento jurídico y un fundamento técnico. No es necesario que todo el mundo sepa derecho, pero cuando uno critica debe saber de qué está hablando. A mí no se me ocurre ponerme a discutir en un quirófano con el cirujano dónde tiene que ir con el bisturí, ni me pondría yo con un astronauta a decir, oye, mira, las coordenadas son otras, ¿dónde quieres ir tú? A Marte no se va por esta carretera, cógete esta otra. Pues hombre, si vas a opinar, que sepas. Pero es verdad que el Consejo ha hecho una interpretación de lo que debe ser sentirse inquietado o perturbado tan objetiva que al final es que nunca nos sentimos inquietados o perturbados, nos tenemos que, digamos, aguantar. Y hay veces que a lo mejor el Consejo tenía que reaccionar antes incluso de que se pidiera ese amparo, porque hay veces que, bueno, la perturbación o el ataque a esa independencia puede ser muy sutil. Pues desde privarte de los medios materiales al juzgado de instrucción que está investigando la corrupción de un determinado partido político, porque no olvidemos
que la gestión de los medios materiales la lleva o bien el Ministerio o bien la comunidad autónoma respectiva, pero otras veces pues manifestaciones en medios de comunicación de una forma sutil o quizá no tan sutil, a veces demasiado ruda, pues supone ataques a la independencia del juez y que suponen también pues tratar de deslegitimar la función jurisdiccional para luego en definitiva deslegitimar la decisión judicial anticipándose para luego amparar el incumplimiento de la norma. Hay un artículo por ahí estupendo en la Constitución, el 118, que impone la obligación a todos de cumplir las sentencias judiciales, pero que hoy algunos tienen una amnesia selectiva y que les cuesta una barbaridad cumplir las sentencias. Y yo puedo entender que al ciudadano al que tú le condenas pues a pagar una multa o a que pague al vecino los daños de la avería que le ha causado por una tubería, pues no le haga mucha gracia soltar el dinero, pero hombre, a los políticos y a las administraciones públicas, a quien tiene una responsabilidad pública y política y que debe ser ejemplar, le cueste cumplir las sentencias judiciales, pues eso es un poco, es un poco lamentable. Pero además es que es un ataque también a la independencia judicial, porque si quieres deben dar ejemplo, no cumplen las sentencias y las resoluciones judiciales, pues mal vamos. Pero es que la verdad el Consejo, pues como les decía, muy pocas veces ha actuado. En los últimos tiempos, y no hace falta remontarse muy lejos, sufrimos ataques en medios de comunicación, en redes sociales. Y escuchamos declaraciones públicas de políticos, de miembros del gobierno, de exmiembros de gobierno, donde dicen de todo de nosotros. El otro día Ángela Martialay hablaba del problema singular de un magistrado que puso un voto particular en la sentencia de la Manada. Meses antes, cuando Juana Rivas estaba en la casa de todos los españoles, y luego resultó que ella estaba sola y la condenada fue ella. Pero días antes, en el final del Consejo de Ministros, en julio del 17, el entonces del presidente del Gobierno, digamos que legitimando, diré esto entre comillas, el incumplimiento de una sentencia judicial, dijo: es que a una madre hay que entenderla. Y así se han ido sucediendo los ataques, pues el Consejo muy poquitas veces ha actuado. Hombre, para empezar, porque el Consejo, como decíamos el otro día, la política de comunicación la ha abandonado. Y claro, si no has hablado nunca, salir solo para decir, oiga, no puedes decirlo a los jueces, igual queda un poco mal. A lo mejor si tú tuvieras una política de comunicación continuada donde explicaras las cosas, donde el ciudadano supiera qué hacemos los jueces, pues cuando tú sales y explicas esos ataques, porque es un ataque a la independencia judicial, el ciudadano también lo entendería. Porque yo entiendo que la defensa de la independencia judicial no pasa por el silencio absoluto. El respeto institucional no es estar callado, es cumplir con tu obligación constitucional. Porque, por ejemplo, el 13 de octubre del año 2020, cuando el PSOE y Unidas Podemos presentaron una proposición de ley para cambiar la ley orgánica en dos sentidos. Por un lado, privar al Consejo de la facultad de hacer los nombramientos los magistrados del Tribunal Constitucional y de los magistrados del Tribunal Supremo. Y además rebajar las mayorías para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, pues el Consejo, la verdad y francamente, hizo muy poquita labor para la defensa de la independencia judicial. Fuimos las asociaciones judiciales las que pusimos el grito en el cielo más que en el cielo en Europa, y a través de instituciones como la Unión Internacional de Magistrados conseguimos que aquello se separara al menos el sistema de la elección de los vocales judiciales por una mayoría exigua de mayoría absoluta, que dirán ustedes la mayoría general que se exige pues para la aprobación, por ejemplo, de una ley orgánica. Pero es que ahora nuestra Constitución establece una mayoría de 3/5 para elegir a los vocales judiciales. Pero es que fuimos las asociaciones judiciales las que en septiembre del año pasado fuimos ante el Comisario de Justicia de la Unión Europea a reclamar que se amparara y se tutelara nuestra independencia judicial ante los ataques que estábamos recibiendo y ante la limitación de las funciones del Consejo General del Poder Judicial, porque como ya hemos hablado estos días, el año pasado, el 29 de marzo, se dictó la Ley 4/2021 privando al Consejo General del Poder Judicial de una de sus funciones esenciales, que es la facultad de hacer nombramientos. Caray, pues como lo dábamos ayer con Daniel Berzosa, no se planteó ningún conflicto de atribuciones. Y yo creo que el Consejo debe actuar cuando debe actuar. No se trata de estar con comunicados populistas ni estar todo el día de sarao en sarao. Pero el Consejo tiene que hablar cuando tiene que hablar, porque el que calla otorga. Y cuando no dices nada, pues al final pasa lo que pasa. A lo mejor también la independencia judicial, esto ya veremos a ver qué pasa,
pues se preserva, se protege, pues cuando ante la reforma que se aprobó ayer y este plazo que empezaba a correr ya hace un mes y 3 días, se dice al Consejo, tienen ustedes 3 meses para nombrar a los 2 magistrados del Tribunal Constitucional. Pues tendremos que ver cuál es la respuesta que da el Consejo General del Poder Judicial, porque en definitiva a mí me duele que se pueda utilizar al Consejo que el ciudadano entiende que es el propio Poder Judicial, pues como el felpudo en el que el político de turno se limpie el barro de sus zapatos. Eso me da mucho miedo. Pero la independencia judicial también se defiende pues cuando hay que reivindicar medios materiales y la creación de órganos judiciales. Y me van a perdonar la expresión, pero hombre, no puede ser que tú vayas al ministerio con 45 comisiones de servicio, te vengas a casa con 15, con el rabo entre las piernas y digas, ¿sabes que no ha podido ser? No puede ser que en el año 2021 nos digas, desde el año 2014 ha subido en un 78% la litigiosidad en la jurisdicción civil. Perdona, y te enteras ahora quién te ha hecho las cuentas en estos 7 años, porque tú tienes todos los datos. Y entonces, 7 años después, te pones a pedir órganos judiciales de una determinada jurisdicción, de la jurisdicción civil. Hombre, es que la defensa de la independencia judicial supone que existan órganos judiciales suficientes con medios materiales para que los jueces podamos desempeñar nuestra función. Así que para eso estamos las asociaciones judiciales, también para la realización de todas aquellas actividades que son relevantes para el interés del servicio de la justicia. Es verdad que a veces, muy fácil, no lo tenemos. Y no lo tenemos porque a veces en nuestra propia casa, pues hombre, se nos va la mano. Tenemos desde asociados que viven de plató en plató, desde el auténtico activismo político, que dices, oye, te valen igual para un roto que para un descosido. Te pueden opinar de todas las reformas legales, sean de su ámbito jurisdiccional, sean de otro diferente. Te hacen la valoración de la prueba de los juicios del juicio del procés cada día en directo. A la vez que Marchena decía, mal empezamos, ya estaban valorando la prueba del testigo. Y digo, yo no sé ni para qué van a poner la sentencia a estos hombres de la Sala Segunda, teniendo un compañero que es capaz de explicar con esta clarividencia a todos los ciudadanos la prueba. Luego tenemos otros que, a modo de Miss Fuster, cada día nos desvelan que van a reclamar a los jueces, a los Reyes Magos, para los menos tradicionalistas, a Papá Noel, que venga la independencia judicial. Luego están esas asociaciones judiciales que directamente dicen que la justicia no es independiente, porque confunden la parte con el todo. Y porque como resulta que a los vocales del Consejo General del Poder Judicial les eligen los políticos, pues entienden que eso afecta a su independencia. Antes de que algunos llegaran a la incubadora del asociacionismo judicial, la verdad que la PM ya estaba reclamando que los jueces eligiéramos a los vocales judiciales, por tanto elecciones de esas ya pues poquitas. Y reparto de carnes de pureza, pues tampoco, ya no, yo no admito ni una. Pero de ahí a que a mí me confundan, y digo confundan con toda la claridad, con los vocales que han sido designados a dedo por el político, no, porque yo estoy convencida, y es que estoy segura de que los jueces de este país, cuando dictan sus resoluciones, pues hombre, no están pendientes de quién ha nombrado al Consejo. Yo no me imagino a Juan Ángel diciendo, voy a ver estas acciones de Popular, me cachis, yo estimaría, pero viendo quién ha nombrado a Carlos Lesmes, pues es que yo ya no sé ni qué hacer. Pues hombre, no, los jueces, de verdad que en nuestro despacho estamos trabajando, estudiamos los asuntos, aplicamos la ley y nos importa muy poco a los efectos de nuestro trabajo diario y a la hora de resolver quién ha nombrado a los vocales del Consejo. Eso no quiere decir que no queramos nombrarlos nosotros mismos. Pero es que tenemos muchas piedras en el camino, tenemos las puertas giratorias, ¿no? Estos políticos o jueces, perdón, que transitan a la política y de la política al juzgado, ¿no? Cuelgan la toga, dejan el trolley de los procedimientos y son ministros, ministras, porque aquí se utiliza el lenguaje inclusivo, hay elementos y elementas en los dos lados, que se dedican a decapitar a los jueces, y no lo digo en el sentido literal, pero sí a quitarnos cada día más funciones y convertirnos pues en el último, pues que estás allí, Carlos, perdón, pues el último mono del rincón, o sea, el último del juzgado, que se dedican a decir que a las juezas, lógicamente desde feministas, pero hay que decir que a las juezas somos más débiles cuando somos jóvenes y nuestro preparador nos dice, estos delitos tú no los investigues. Y a todos estos que han estado atentando continuamente contra la independencia judicial, que se dedican a pedir el voto para el partido en los mítines, claro, luego vuelven al juzgado, bueno, no todos, pero aquellos que vuelven al juzgado dices, ¿cómo vas a defender la independencia judicial si es que has estado hace 2 días
poniendo, bueno, dictando decretos, leyes o votando en el Consejo de Ministros. Es que ni yo, que defiendo la independencia judicial, me creo tu independencia. Es que no puedo decir que los jueces somos todos independientes mientras esto no se regule. Mientras que si tú te vas a la política, pues o cuando vengas te ponemos un cortafuegos. Si tardas mucho en volver, o si vuelves veremos en qué condiciones. Yo particularmente creo que no habría que volver, pero en fin, eso depende del legislador. Y luego nos encontramos con el Consejo. El Consejo no es una piedra, es una roca en el camino de la independencia judicial. Porque vamos a ver, ¿para qué se crea el Consejo? El Consejo se crea únicamente, la finalidad esencial es crear un órgano que defienda la independencia judicial. Se le dan unas funciones, el artículo 122, la función de los ascensos, los nombramientos, la potestad disciplinaria, la potestad sancionadora, la potestad inspectora. ¿Para qué? Pues para sustraer del Poder Ejecutivo aquellas cuestiones que más pueden afectar a la independencia judicial. Porque caramba, si es el Ministerio de Justicia el que me puede sancionar, diría, cualquiera condena al ministro o le abre unas diligencias. O si me va a ascender, casi mejor estoy calladita y no digo nada. Pues por eso se quitan todas estas competencias, para sustraer a los jueces de las directrices que pueda dictar el ministro de turno. Y para eso se crea el Consejo General del Poder Judicial. Pero como la alegría en la casa del pobre dura muy poquito, pues tuvimos un Consejo General del Poder Judicial hasta 1985 elegido por los jueces, pero luego se cambió la ley orgánica y a los vocales del Consejo General del Poder Judicial se eligen a todos los diputados y senadores por mayoría de 3/5. ¿Esto qué ha traído? Pues el auténtico desprestigio del Consejo General del Poder Judicial, porque los propios jueces lo percibimos como un órgano politizado. ¿Cómo no lo va a percibir igual la ciudadanía, que ni sabe ni tiene por qué saber que el Poder Judicial es una cosa, que los jueces y magistrados somos independientes y que el Consejo no es un órgano judicial y que no pone sentencias? Pues en estas estamos, y lo están viendo ustedes, ¿no? Este espectáculo que estamos viviendo estos días y del que hemos hablado a lo largo de estas jornadas. Tenemos un Consejo que lleva 3 años, 7 meses y 11 días en funciones, que se está convirtiendo en el campo de batalla de los políticos. Nombramos, no nombramos. Aquí el Tribunal Constitucional, la verdad es que nos hizo un roto bueno, porque se recurrió, como ustedes sabrán, porque además casi todos son juristas, pero los que no lo son, en el año 1985, cuando el PSOE llega al poder, llega en el año 1982, pero cuando es preciso renovar el Consejo General del Poder Judicial, se encuentra una carrera que posiblemente dice, estos son muy conservadores, todos unos fachas, todos de derechas, fuera, hay que poner a los vocales que yo quiera. Y como tengo mayoría absoluta, vamos a cambiar la ley. Se cambia la ley orgánica, pasamos de la ley de 1980 a la del año 1985 y quitamos esa facultad a los jueces y se la damos a los políticos. Cuando se recurre a esta ley, el Tribunal Constitucional, que yo no sé si es que era muy ingenuo o no sabía lo que venía encima, a lo mejor es que los políticos de entonces tenían otra categoría diferente a los de ahora, no lo sé. Pero dice, hombre, esto puede ser un pelín peligroso. No puede ser que se traslade al Consejo General, al Consejo General del Poder Judicial la misma dinámica de los partidos. Que cuando se elija a los vocales judiciales, esta misma dinámica que es válida en el ámbito de la vida política se refleje también en el Consejo General del Poder Judicial. Porque no olvidemos que el Consejo tiene 20 vocales, 8 son juristas. Por tanto, ahí ya, digamos, tenía su campo de actuación el Congreso y el Senado. Los otros 12 los elegíamos nosotros y no había ningún problema. Es que ahora nos lo está reclamando Europa. Aquí yo siempre digo que somos muy europeos para pedir los fondos Next Generation, pero para el resto seguimos siendo un poquito menos europeos. ¿Qué ha pasado? Pues que, el Tribunal Constitucional, hombre, puede correrse el riesgo. No lo hemos corrido, hemos caído de cabeza. Es que ahora todos, cuando hablamos de los vocales, la gente dice, es conservador, es progresista. Han elegido a fulanito que es conservador con la mayoría de los conservadores. Y a cambio han elegido, porque ha habido un intercambio de cromos, al otro que es progresista con el voto de los progresistas. A ver, yo pienso que al final el ejercicio de cualquier función depende de la honestidad de cada uno. Y que puede ser un vocal estupendo aunque tengas la mala suerte que te tengan que elegir los políticos y no los jueces.
Pero como hay que mejorar la imagen de la independencia judicial, porque nos jugamos mucho en esto, nos jugamos el propio Estado de Derecho, conviene que se cambie la ley. Pero oigan, es que me hace mucha gracia, porque precisamente el Tribunal Constitucional dijo que no refleje el Consejo la dinámica partidista de las Cortes, y resulta que ayer escucho que Pilar Llop, ministra de Justicia, en una entrevista dice que hay que cambiar el Consejo General del Poder Judicial y renovarlo porque es que precisamente no está reflejando la voluntad general que se reflejó en las urnas y que ahora está en el Parlamento. Pero vamos a ver si es que es precisamente lo que tienes que evitar, si es que lo que dijo el Tribunal Constitucional es que es lo que hay que evitar. Pero bueno, vamos a suponer que no nos queremos creer lo que dice el Tribunal Constitucional, pero si es que la Comisión Europea nos lo está diciendo cada año. Lo dijo el año pasado y lo ha vuelto a decir el miércoles cuando salió el informe, que es necesario, pues lo que estaba diciendo antes José Manuel, aquellos países en los que no exista un consejo consultivo, un consejo judicial como el nuestro, que se cree. Y en aquellos lugares, países en los que exista, que a los esté integrado por jueces y por no jueces, los miembros de la carrera judicial sean los que elijan a sus pares, a los vocales judiciales, con la representación de toda la carrera. Mientras esto no suceda, pues vamos a estar siempre etiquetados como jueces no independientes, por desgracia, porque el ciudadano va a seguir trasladando la imagen que tiene del Poder Judicial, lamentable, porque los políticos lo han emponzoñado, lamentablemente es así, con la labor que hacemos los jueces. Y voy a volver al señor Ruiz Gallardón. Decía el otro día él que las asociaciones judiciales somos las culpables de todo y que nos hemos, en definitiva, yo lo voy a decir por resumir, limitado a colocar amigos. Y que gracias a él, básicamente, pues con su ley esto se impidió. Mire, pues si ya teníamos mala ley de 1985, con su ley de 2012 que quitó la dedicación exclusiva y que además creó un consejo total y absolutamente presidencialista, pues la imagen del consejo y la labor del consejo en este sentido ha sido peor. Pero miren, de los 180 cargos aproximadamente que hay de libre designación, les reconozco que tengo 18 que no tengo controlados. 54 son de la APM, 21 de Francisco de Vitoria, JD 40, Foro Judicial 1 y no asociados 40. Hombre, parece que tampoco estemos colocando a tanta gente, teniendo en cuenta que somos más de 2.900 los no asociados. Pero mire, si ustedes me modifican la ley orgánica, si ustedes me permiten que yo, como ciudadana juez, o jueza sería ahora, pueda elegir a mis vocales, a los 12 vocales en una lista abierta donde yo elija a los 12. Yo no creo en la democracia a medias, ni creo que solo tenga que elegir a 6 como dicen otros. No, yo quiero elegir a los 12. Creo en la democracia de verdad. Hace pocos días elegimos a la Comisión de Ética Judicial. Cada 4 años elegimos a los decanos en los partidos judiciales. Elegimos a las salas de gobierno y lo hacemos, salen los que más votos tienen, ni más ni menos. Déjennos ustedes hacer eso y quitaremos esa sombra que está por encima de la independencia judicial y que está navegando sobre el papel que tenemos los jueces en la sociedad. En esto nos vamos a empeñar. Hemos vivido momentos muy duros como asociación, porque por desgracia el último consejo, más allá de su duración, parece que eterna en el mandato, pues a las asociaciones, quizá, siguiendo la estela de lo que piensa Ruiz Gallardón de nosotros, pues ha tratado de diluirnos en el conjunto y de disminuir nuestras funciones. Y tú, por ejemplo, vas como asociación judicial a las reuniones de las comisiones de seguimiento de la Comisión de Igualdad o de la Comisión Pedagógica, y además de los vocales de esa comisión y de las otras asociaciones judiciales que debemos estar allí representadas, pues te encuentras a otras personas, me refiero a compañeros, como expertos, que en muchos casos el carácter de experto es el ser amigo del vocal, con lo cual las asociaciones que somos las que tenemos la representación estamos diluidas. Así que, pues, las asociaciones judiciales no somos sindicatos, no somos órganos políticos, no tenemos vinculación con el político en cuanto que sigamos sus directrices, nada más que aquellas relaciones que necesariamente tenemos que mantener
Pues porque cuando se reforman las leyes que afectan a nuestro estatuto, cuando se reforman leyes que afectan a nuestra norma de trabajar, a nuestra forma de trabajar cada día, porque son normas procesales o de lo que se llama ahora eficiencia digital, que tengo que ver yo lo eficiente que va a ser todo esto, pues tenemos que estar ahí y tenemos que llevar nuestro punto de vista y lo que entendemos que es cómo debe hacerse la regulación, porque en definitiva somos nosotros los que estamos cada día trabajando en los juzgados y tribunales de este país y con mayor o menor acierto podremos hacer aportaciones. Y desde luego, la labor esencial que hoy tenemos es defender la independencia judicial. Y para eso vamos a estar, yo al menos para eso estoy en la PM. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María Jesús. Y ya sabía yo que ibas a superar los estándares anteriores, o sea que además que estaban ya a un nivel muy alto. Y además sí que ha dejado una cosa muy clara. Cuando yo hablaba y la presentaba, que es verdad que no la va a asustar nada en la defensa de la independencia judicial. O sea que hemos tenido muy buenos presidentes de la asociación, y aquí está Ramón, que es un referente para todos los que somos de la Asociación Profesional de la Magistratura, pero yo estoy convencido que María Jesús va a marcar otra época. Pero en todo caso, creo que de verdad que la Asociación Profesional de la Magistratura y los jueces en general tenemos una idea clara de lo que es la independencia y que es imprescindible la existencia de las asociaciones judiciales, pues yo creo que sí. Y luego hay un dato que ha dado María Jesús, que yo lo tenía pero no lo he dado, pero es fundamental. En las asociaciones judiciales ahora mismo tenemos a nivel de asociados, si somos 5.000 jueces en España, 3.000 jueces, casi más del 50%. Ni los partidos políticos y mucho menos, y los sindicatos tampoco, que son sindicatos de clase, no creo que no llegan a un 10% de los asociados. Y luego hay otro tema, no lo digo porque sea de la asociación, pero de esos 50%, el 50% están asociados a la Asociación Profesional de la Magistratura. ¿Y por qué? Pues porque yo creo que mantenemos un diario que sí que es verdad que hay intereses personales de gente progresar profesionalmente, que es lícito también, pero yo creo que siempre ese diario que María Jesús ha plasmado tan claramente aquí, creo que es lo que impregna a todos. Y este curso es un ejemplo. La Asociación Profesional de la Magistratura llevamos haciendo este curso 29 años, porque yo creí que era el 30, pero María Jesús, la presidenta, me dijo que eran 29 años y es efectivamente 29 años. ¿Y por qué es? Porque venimos defendiendo siempre lo mismo, y además es que yo creo que esta pelea por la independencia y esta idea de que nosotros vamos a seguir estando ahí, pues sale reforzada cada vez que hacemos estas actividades. Ahora, si os parece bien, abrimos un pequeño debate y luego hacemos el acta de clausura. Bueno, pues yo, en primer lugar, por supuesto, hablando de independencia, me voy a abstener de dar mi opinión en relación a la intervención de la ponente, porque si no me abstengo me van a recusar, me van a estimar la recusación y además me van a poner una multa. Dicho lo cual, y siguiendo con el tema de las recusaciones y las abstenciones y la independencia judicial, ayer salió ya el tema, ya se puso sobre la mesa cómo la reciente sentencia del Tribunal Constitucional en relación a la inconstitucionalidad del 8.6 desde la ley de la jurisdicción desmenuza lo que es la independencia de la carrera, y a mí últimamente me preocupa el tema de las recusaciones y el camino que están tomando, porque obviamente si las abstenciones las tenemos que interpretar de manera restrictiva por el hecho de que yo le dé todos los días los buenos días a un vecino en la escalera, si este señor tiene un pleito en mi juzgado, por supuesto que eso no es causa de abstención. Entiendo que las recusaciones tienen que seguir un criterio también restrictivo, y ahí me preocupa porque últimamente nos hemos encontrado con recusaciones, una, sin ir más lejos, el mes pasado, hace escasamente mes y medio, de un presidente de un Tribunal Superior de Justicia por el simple hecho de levantarse en un acto. Yo no sé cuál es el criterio de la ponente al respecto. Recusaciones también en relación a comentarios que se han vertido por compañeros en redes sociales, y yo en ese caso, por ejemplo, en el de las redes sociales, sí que es cierto que, por supuesto, respetando la libertad de expresión que tenemos todos, incluso los jueces, pues a lo mejor eso ya creo que es una cuestión personal, pero si en alguna ocasión se ha incurrido en algún exceso, pues probablemente es por lo que apuntaba la ponente, por lo que apuntaba Chus, de la ausencia del Consejo en esas situaciones. Ante ataques flagrantes y constantes, el Consejo no aparece, y al final llega un momento en el que
somos los propios jueces los que, mejor o peor, de una manera más acertada o menos acertada, los que intentamos un poco dar la cara a esos ataques o hacer frente a esos ataques que se están cometiendo contra lo que es el Poder Judicial. No sé, me gustaría saber tu opinión al respecto. A ver, efectivamente, todo el sistema de abstenciones y de recusaciones tienen por finalidad también, lógicamente, garantizar la independencia del juez que va a resolver y su imparcialidad que va a resolver en un determinado asunto. Los jueces yo creo que somos muy honestos en ese sentido y en cuanto vemos la más mínima posibilidad de que te puedan recusar, tú te abstienes y luego que el órgano que tiene que decidir diga si procede o no esa abstención. La interpretación es siempre súper restrictiva, salvo que entre una demanda de tu hijo en tu juzgado, el asunto va a ser tuyo, con carácter general. Y exagero, pero bueno, es así. A mí me ha pasado con cosas que, bueno, vale, pues haces valer tú porque tú dices, bueno, yo no quiero que nadie pueda cuestionar mi independencia. Pero efectivamente se está haciendo un abuso de las recusaciones, porque de momento ya siembras la duda sobre el juez. Y aunque la causa de recusación no llegara a acogerse, has creado en la ciudadanía, porque como ahora todo hay que publicarlo, la idea de que ese juez no es independiente. Se está acogiendo esta idea de la recusación porque también a lo mejor el concepto de independencia en la interpretación que se ha hecho por el Tribunal de Derechos Humanos en algunos casos parece que hacen peligrar o para evitar que peligre el procedimiento. Sobre todo nos ha pasado a España cuando se han enjuiciado a determinados etarras y a mí eso puede que por eso precisamente nos la estemos, cogiendo con papel de fumar a la hora de acoger estas recusaciones. Pero se están produciendo recusaciones y la que tú dices de redes sociales, que la conocemos todos, caramba, es que era una... Yo pienso que no procedía la recusación, incluso al compañero se le abrió un expediente en el Consejo que al final se ha cerrado, como no podía ser de otro modo, pero lo que querían era quitarse a un juez de encima y lo consiguieron. Algo que decías, ¿cómo van a estimar la recusación por esta tontería? Pues la acogieron. Yo creo que es una forma de jugar con la independencia judicial, pero en sentido negativo. Es el juez independiente, quiero que lo quiten, o quiero discutir o cuestionar esta independencia, porque desde el momento en que he cuestionado esta independencia ya siembro dudas sobre su resolución, y si mañana cuando dicte la sentencia no me gusta, pues puedo decir, es que ya lo avisé que no era independiente. Y ya te recuso, y si no me asumen la recusación, ya voy a poder ir ante los tribunales europeos o ante el propio Tribunal Constitucional, que alguna vez resuelve en plazo, y bueno, nunca resuelve en plazo, que caray, pues, y va a poder, va a estimar esta causa y posiblemente consiga una sentencia absolutoria o una repetición de un juicio. No sé qué más le habías dicho. Yo no, es que estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues sí que nos ha dado unas pautas que desde un punto de vista de nuestra percepción, por lo menos desde la mía, me parece que son excesivamente rigurosos. Y quizá pero esto hay que unirlo con lo que tú decías, y es que como la apariencia y la independencia judicial está, pues no por los suelos, pero sí está puesta en duda por todas estas historias, pues entonces los jueces muchas veces se apartan para evitar eso. Y apunto una cosita, mira, cuando yo decía estas asociaciones que son las mismas que están cuestionando la independencia judicial, y tú lo ves en redes sociales, en periódicos, y ves que pues que se habla, los jueces del Tribunal Supremo no son independientes porque les ha nombrado el Consejo, y como el Consejo le ha nombrado los políticos, los jueces del Tribunal Supremo ya no son. Establecemos así una cadena y decimos que el juez del Supremo no es independiente porque el que le ha nombrado no es independiente por haberle nombrado el político. Yo por eso digo, hay que tener mucho cuidado con lo que estamos diciendo, como asociaciones judiciales y como jueces. Yo no se me ocurre dudar de la independencia, y siempre lo digo, de los jueces de la Sala Segunda que enjuiciaron el proceso. Tampoco de las... pero es que de ninguna de las salas del Tribunal Supremo dudo. Entonces, que nosotros mismos como jueces hablemos o digamos que como a los jueces del Tribunal Supremo les ha nombrado el Consejo, tampoco son independientes, porque es que hay compañeros que dicen eso, pues hombre, pues poco nos dan en Europa. Sinceramente poco, porque nosotros mismos estamos diciendo que como a, no sé, ahora que le veo ahí a César, como a César le nombró el Consejo, pues ¿cómo va a ser César independiente? El día que no me guste una resolución de César, diré que no es independiente, y por esta cadena voy hacia atrás, y como el Consejo, que no es un órgano judicial, le ha nombrado a los políticos, diré, es que César también es un político, entonces ya no es un juez independiente, está vulnerando mi derecho a un juez imparcial e independiente. Claro, así
por eso digo que mucho ojo cuando oigo yo determinados discursos de determinados compañeros que habla de políticos togados y llama así a los jueces del Tribunal Supremo, pero hemos perdido la cabeza por completo, ¿no? Yo creo, no sé, lo siento, pero es la idea que yo tengo. Para mí, los magistrados del Tribunal Supremo, bueno, unos me gustarán más, otros me caen mejor, otros peor. Hay sentencias que no me gustan y otras que me gustan mucho. Yo también critico las sentencias, ¿eh? Y hay veces que digo, cuando llegaba lo de apelación, no tienen ni idea, pero si la que se estudia esto soy yo, hay una... A ti no, tú tampoco me revocabas, pero que yo entiendo la crítica a las resoluciones, por supuesto, pero estar cuestionando nosotros como jueces la función que hacen nuestros compañeros, magistrados del Tribunal Supremo, que es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, que es la imagen de España como órgano judicial. Hombre, un poquito de cabeza también cuando hablamos y cuando decimos las cosas. Todos queremos, bueno, no todos, hay algunos que ahora ya no quieren, que se cambie la ley orgánica del Poder Judicial y que se nombre a los vocales judiciales por los jueces. Pero porque yo creo que esto dotará de transparencia al sistema y nos permitirá mejorar nuestra imagen. Pero de ahí a que yo cuestione la independencia de compañeros del Tribunal Supremo, no.